Estamos acá en Actualidad 1040, 103.9 FM en vivo, 4:48 minutos. Y recuerde, si usted está en estos momentos cerca de Matres House, que está ahí en la US1, pegadito ahí a la 27 Avenida, o está cerca de la Carreta en la 40 y la 87, está muy cerca de Eurocomfort también, y son dos tiendas que tienen lo mejor de la colchonería americana y lo mejor de la colchonería española. Están abiertos esperando por usted. Recuerde que no hay intereses en la compra, le llevan el colchón a la casa, se llevan el colchón viejo y le regalan 2 almohadas. Todo eso en Matres House o en Eurocomfort. Habíamos prometido el tema económico de las tarifas y continúa con nosotros como todas las semanas, pues el embajador Frank Mora. Se nos une pues alguien que maneja muy bien los temas económicos, Miguel Alejandro Ayes, economista. Miguel Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación de nuevo, un gusto estar acá con ustedes. Como que no. Embajador, le paso la palabra a usted, adelante. Gracias. Mira, todos sabemos la noticia que hemos visto toda esta semana con la bolsa, las predicciones de algunas inversionistas de que va a haber una recesión. Hay una gran posibilidad de una recesión, no solo aquí en Estados Unidos y a nivel mundial, pero una noticia que no se dio mucho antes de entrar en los detalles económicos, Roberto, es que al principio de la semana hubo una reunión entre China, Corea del Sur y Japón, donde ellos hicieron dos cosas. Primero, cómo vamos a enfrentar el reto que nos está presentando Donald Trump con las tarifas. Y segundo, y esto es lo más importante, es cómo vamos a colaborar, qué acuerdos podemos hacer en temas comerciales. ¿Qué es la noticia ahí, Roberto? Bueno, tú lo sabes muy bien, pero lo primero es que la idea es que China y Japón se estén sentando en una mesa para hacer acuerdos comerciales, estos enemigos donde Japón ve a China como el enemigo número uno, y que estos enemigos se estén sentando en una mesa para acordar y para colaborar, demuestra una vez más, como lo hemos visto anteriormente, que Donald Trump está está logrando unir enemigos, no solo de Estados Unidos, enemigos entre ellos mismos en temas de comerciales. Y esto tiene consecuencias geopolíticas y comerciales a nivel mundial. Miguel Alejandro, ya conocemos, bueno, no particularmente, no en detalles, los detalles son bastante complicados y esto es materia para economistas, de las medidas que ha tomado Trump. Y cuando empezamos a conocer las medidas que están tomando en reciprocidad algunos países, lo que hemos conocido en las últimas horas es realmente un desastre desde el punto de vista de comportamiento de la bolsa. 5% en tan poco tiempo nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos. Ha sucedido, pues, problemas similares, pero con causas diferentes. O sea, cuando la administración de Bush hubo también una caída, pero fue por otras razones. Bush estaba recibiendo el gobierno después precisamente de que hubiera una crisis tremenda desde el punto de vista de una burbuja que explotó en los dot-coms, y esto pues tuvo consecuencias para él. Pero bien, ya conocemos todas las medidas recíprocas que están tomando los países. Y si no las conocemos, esto puede afectar mucho más el resultado de la bolsa y también el comportamiento de los mercados en los próximos días. Mira, yo creo que en primer lugar el tema de la bolsa hay que ver las dos dimensiones, ¿no? La primera es cómo los que participan le están interpretando estos movimientos, y segundo, el impacto que tiene en el financiamiento. Ahora, yo en lo personal considero que el mayor impacto en el mercado hay que verlo en la economía real. Es decir, ¿en qué se traduce esto desde el punto de vista de los niveles de oferta, los niveles de precios? Y ahí es donde yo veo las principales trampas, ¿no? O lo que es más fácil de entender, la bolsa suele ocupar la atención porque es lo más mediático, y lo cierto es que puede haber una caída de bolsa. Esto es muy extraño, pero puede pasar una caída de bolsa y no necesariamente una caída a la producción real, porque lo que está en juego ahí es el nivel de ingresos de un grupo de inversionistas. Ahora, en la economía real, Juan, pensando en lo que me comentas de los escenarios, las posibles respuestas de los países, son casi dos temas separados, ¿no? Claro. Pero en la real hay un impacto claro que tiene que ver con la propia estructura de la economía, que es algo que se ha ido ignorando. Y ahora voy a ir a lo concreto. Y es que tiene que ver con la estructura de las empresas de los Estados Unidos. El 49% de las importaciones que hace Estados Unidos son de empresas que se puede llamar partes asociadas, o sea, empresas de Estados Unidos que están
instaladas fuera del país. Por tanto, cuando uno le pone un arancel a esas empresas, en realidad, es decir, a todas las importaciones, en realidad está poniéndole aranceles a el 49% de un volumen que es propiamente de empresas jurídicamente de los Estados Unidos. O sea, se está afectando también al propio tejido empresarial. Esto es una realidad. Y al mismo tiempo, el argumento para esto es, bueno, les pongo aranceles para que vengan para acá, ¿no? Para que vengan a Estados Unidos. Pero lo cierto es que el 34-35% de las exportaciones de Estados Unidos es también a partes asociadas, es decir, a empresas de Estados Unidos que están fuera del país. Por tanto, si regresa todas las empresas que están fuera, pues nada, caerá un 35% de todas las exportaciones. Cuando uno empieza a ver la estructura económica real de los Estados Unidos, por ejemplo, la relación entre PIB y PNB, o sea, entre el Producto Interno, la actividad económica dentro del espacio y la actividad económica jurídicamente norteamericana, se da cuenta que el hecho de que el PIB sea mayor que el Producto Nacional Bruto nos está diciendo que Estados Unidos tiene una gran dependencia de la inversión extranjera, y todo este modelo de política, entre otros errores conceptuales, está montado en la idea de, digamos, la época de Top Gun, donde Estados Unidos era la potencia indiscutible y realmente sigue siendo el líder mundial, pero no con esa brecha. No, la brecha entre Estados Unidos y el resto del mundo no es la misma de otra época. Lo que quiero decir es que hay una gran dependencia y que el impacto de todo esto, es decir, si se cumple, si se aplican los aranceles y no hay una negociación por parte de los socios, puede ser negativo o será negativo para la economía. Y si por el contrario regresan un grupo de empresas, que es realmente lo que en teoría se está buscando, pues también el impacto va a ser negativo, solo teniendo en cuenta esto. Hay muchísimos elementos, muchísimos aspectos que ayudan a explicar que puede ser aún peor, con independencia de la interpretación de la bolsa, que lo más probable es que los que participan en ella, que son sujetos reales, entiendan esto incluso mucho mejor que lo que estamos comentando acá. Embajador. La apuesta que está haciendo la administración de que con estos aranceles va a incentivar a industrias, compañías que regresen a Estados Unidos, que produzcan así, eso no es una falacia teóricamente. ¿Por qué? Primero, eso toma tiempo para que esa producción regrese, y mientras tanto tiene unos efectos muy negativos en la economía de Estados Unidos y la global. Pero también el inversionista ve tanta incertidumbre y fluctuaciones que va a congelar, no va a tomar decisiones de ese tipo hasta que esté seguro de las condiciones para hacer ese tipo de inversión aquí en Estados Unidos. ¿Estoy correcto o es una falacia de la teoría o la apuesta que está haciendo la administración? Bueno, en teoría hay muchas cosas que son teoría, pero bueno, si le llamamos teoría con rigor, ponerme esto para escucharte si me dices algo. Desgraciadamente le llamamos teoría muchas veces a hipótesis. Para mí es una hipótesis económica el hecho de que el aumento de aranceles hace que regrese. ¿Por qué? Porque no siempre funciona. Y yo creo que esa idea viene, sin ponernos mucho en la historia económica, viene de una época de pensar la economía de una manera, la política económica de una manera analógica. La autoridad económica toma una decisión suponiendo cuál va a ser el comportamiento de un agente económico, que hoy en pleno siglo XXI es muy sencillo que el hacedor de política se reúna con el sujeto económico sobre el cual quiere incidir en su toma de decisión. Lo que quiero decir es que responde de una manera muy extraña de pensar, y en realidad esto funciona siempre y cuando el incentivo por regresar sea mejor que quedarse fuera. Claro. Y ese incentivo pasa también por la racionalidad. Ya la economía como ciencia nos dice que somos sujetos sesgados, que estamos cargados de emociones y de problemas, no somos optimizadores matemáticos, y hay factores como riesgo aquí que el que intente cuantificarlos se puede acercar, pero hay un margen de error muy grande. Entonces no es esa economía analógica de mitad del siglo pasado, donde se hacía un cálculo y ya se resuelve con esto. Así que hipotéticamente es posible. Eso es como quienes argumentan que la devaluación del dólar va a ser provechoso para la economía de los Estados Unidos porque va a traer inversión. Eso no es una teoría, eso es una hipótesis que responde a una observación muy puntual. A veces puede uno pensar que es un error de la economía china, que abarató su moneda y atrajo inversión extranjera. Sin embargo, mientras China hacía eso, hacía una X cantidad de cosas que también atraían la inversión, y una observación sesgada asocia el crecimiento chino con solo el abaratamiento de su moneda. Es decir, aquí en la racionalidad hay una serie de
de mitos económicos. Yo creo que el mayor riesgo, y tú lo señalabas hace solamente unos minutos, y le paso el micrófono enseguida al embajador, es que Estados Unidos necesita inversión. Y esa inversión no solamente es una inversión nacional, es una inversión extranjera para poder movilizar los agentes económicos dentro del país que puedan de alguna manera enfrentar los retos que tú estás señalando, Miguel Alejandro. O sea, para poder de alguna manera, o sea, lograr todos los objetivos económicos, las metas económicas que Trump se ha puesto, hace falta, y él lo ha anunciado con bombos y platillos, y hace muy bien en anunciarlo, pues una serie de empresas que están prometiendo o sea, invertir en Estados Unidos cientos de millones de dólares, pero si cambian las reglas del juego de la manera que están cambiando, embajador, probablemente lo que veamos es que la inversión que Estados Unidos necesita para no solamente mantener el liderazgo que tiene a nivel mundial, sino evitar una crisis mucho mayor, no se va a secar, pero va a disminuir considerablemente por ese nivel de incertidumbre que usted estaba diciendo. Creo que perdí. Adelante. No lo digo yo, Uh-huh. no lo digo yo, no lo dices tú y nuestro colega, sino lo dicen los bancos grandes de este país, Uh-huh. que lo han dicho claramente, exactamente lo que tú acabas de decir, que la recesión, la contracción, la productividad, la incertidumbre va a congelar no solo las inversiones en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Y es por eso que muchos países, desde un punto de vista geopolítico, están tratando de protegerse de alguna manera. Por eso esa reunión, yo diría, Roberto, histórica entre China y Japón, se está tomando porque están buscando maneras de protegerse por lo que ellos ven que vienen hacia ellos. Embajador, pero no solamente esto que usted ha resaltado, que me parece que es importantísimo para entender cómo esta decisión de tarifa puede cambiar pues el orden mundial de una manera drástica e irreversible. Canadá está haciendo un anuncio similar. Canadá está diciendo a los europeos, nosotros podemos empezar a hacer una nueva alianza económica que deje afuera a los Estados Unidos de lo que nosotros podamos estar planeando en estos momentos, y eso es muy serio, porque ahí atrás de eso pueden terminar arrastrando a México también. Y no solo en lo económico, Roberto, en lo militar y en lo seguridad. O sea, Europa ya ha tomado la decisión que ellos tienen que autoprotegerse porque no pueden contar con Estados Unidos. Embajador, Miguel Alejandro. Sí, ese tema en sí mismo es muy interesante. Recordemos que mientras hablamos, los barcos rusos siguen paseándose por las aguas del norte, arrastrando el ancla para cortar cables de comunicación. Eso es terrible. El tema de los impactos, ¿no? Todos suponemos, ¿no? La idea, la incertidumbre, el aumento de los precios, también la locura, lo que es un shock de precios en caso de que se cumplan los aranceles, ¿no? Creo que los cubanos tenemos una experiencia inconsciente de lo que es un shock de precios con la tarea de ordenamiento. Si de un día para otro, prácticamente de un día para otro, los precios empiezan a aumentar, la economía ya ha sabido a nivel práctico y teórico que la formación de precios no es un proceso automático basado en un algoritmo, de una especie de ente superior. Todos nos vamos ordenando, tomando decisiones, y el precio tiene un componente de negociación. O sea, yo lo subo, pero no sé si tú puedes asumirlo como comprador. Ese proceso hace que el precio tenga un alto componente de racionalidad humana, al mismo tiempo histórico, o sea, relaciones que se van dando. Todo esto es el caos posible, pero hay otra cuestión que es que, ¿qué pasa, no? Es decir, supongamos que se logra el objetivo, es decir, la meta, hay una meta, pero ¿cuál es la racionalidad de la meta? Mejor dicho, la meta tiene racionalidad. Eso es lo que los americanos le llaman el end game. ¿Cuál es realmente el objetivo final? ¿Qué es lo que tú, el cubano se diría, qué es lo que tú estás buscando, mi hermano? Y es lo que a mí realmente me preocupa. Yo sé que Franz debe saber esto muy, muy bien. Y es el tema cuando todos vimos la chistosa fórmula con letras griegas que decimos, pero bueno, ¿esto qué cosa es? ¿No? ¿Qué es lo que es eso? Porque a nivel de economista me estás poniendo que yo, lo juro, yo pensé... Están hablando de la fórmula que la Casa Blanca entrega para explicar la racionalidad, si hubo alguna, en la formulación, pues, de cómo se debía terminar tarifando a los pingüinos en una isla donde solamente hay pingüinos. Sí, porque no fue aplicada apropiadamente tampoco. Exacto. O sea, la misma fórmula de ellos no fue aplicada correctamente. Sí, mira, de hecho, yo hice por mi cuenta, o sea, para poner en contexto, la fórmula básicamente es la tarifa, ¿no? A cada país no es más que el déficit comercial, o sea, una corrección del déficit comercial. Mientras mayor sea el déficit comercial de Estados Unidos con un país, o sea, en la misma magnitud, va a ser el arancel, ¿no? En el caso de Rusia, por ejemplo, yo lo calculé por mi cuenta, según las propias cifras oficiales,
el arancel que le hubiese correspondido a Rusia iba a ser de un 81-82%. Basado en esa fórmula. Basado en la fórmula porque es déficit comercial sobre importaciones. Estados Unidos importa de Rusia 3.000 millones, básicamente petróleo, ¿no? Ajá. Y exporta unos 500 millones. Cuando uno resta y divide, pues nada, te da un 82% y lo multiplica por 100. Es decir, es muy, muy complicado, pero lo que estamos viendo es una fórmula que intenta corregir o está basada en la filosofía del déficit comercial cero como mínimo, o sea, que no puede haber déficit comercial, que eso es una política premoderna. Yo cuando vi la fórmula, yo dije, ¿qué pasó? Se leyeron a Eduardo Galeano, ¿no? Porque esa idea de que hay que exportar más de lo que se importa es propio de, primero, las potencias premodernas, ¿no? Que querían recibir más oro que el que salía para utilizar ese dinero como capital de inversión. Ajá. Eso lo utilizaban las primeras potencias y los países del tercer mundo, Cuba. Esa es la histeria de Cuba con la divisa, que hay que exportar más de lo que se importa. Y yo me pregunto, ¿por qué el país que más, bueno, el país que imprime la divisa tiene una urgencia por recaudar divisas? Porque esa forma lo que está diciendo, cuando uno busca exportar más de lo que importa, implícitamente es un modelo recaudatorio de divisas. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Dónde caí? Es decir, es muy preocupante. Y lo otro... ¿Tú te imaginas que el modelo económico que nosotros estemos utilizando aquí en Estados Unidos sea el que utiliza Díaz-Canel en Cuba? Yo sé que cualquiera diría que es que estoy sesgado por ser cubano, pero es que la teoría económica es más o menos la misma. Es la misma. Cuando digo teoría me refiero a teoría, no hipótesis e ideas locas. No, embajador. O sea, esto es un modelo mercantilista. Mercantilista, Frank. Del siglo XIX aplicado al mundo, al siglo XXI de la globalización, ¿no? Tal cual. Y de la interdependencia, además de la globalización de la interdependencia. Cuando uno ve que que una pieza automóvil puede ir y venir y entrar en Estados Unidos, volver a salir a Estados Unidos un montón de veces, te das cuenta de que la interdependencia es cada día, y además la interdependencia se logró como un objetivo precisamente para no solamente armonizar la economía, sino para poder mantener la paz social en el planeta. O sea, es un proyecto que va más allá de lo económico, por lo menos la percepción que yo tengo. Sí, bueno, hay muchos estudios que hablan que los países que comercian disminuyen sus conflictos, pero no solo eso. Yo juro, es decir, perdón que hables de la experiencia personal, para mí estaba completamente interiorizado en el imaginario social la idea del libre comercio, con matices. Incluso yo recuerdo que era muy popular entre mis compañeros de la carrera y ciencias sociales, aquel famoso video de Milton Friedman explicando el lápiz, ¿no? Que la idea no es nada original de Friedman, es propio de todos los liberales clásicos, de que uno produce el pedacito de grafito, otro hace el colorcito. Esa idea de que ese era el sinónimo de progreso, yo pensé que estaba internalizada, pero es que pensemos qué es lo que ocurre o que ocurriría. Fíjate, mira, Toyota tiene en Estados Unidos, que es el tema del regreso de la industria automovilística. Toyota tiene entre todas sus 11, 10, algo así, entre 10 y 12 plantas en Estados Unidos, no llega a 40.000 empleados. Sin embargo, la red de concesionarios de Toyota en Estados Unidos tiene 1.1 millones de empleados. Es decir, si se está buscando empleo, hay que mirar los datos y ver que se concentra el empleo en el sector de la distribución, la circulación, no precisamente en la producción. Hasta ese pequeño detalle se está obviando en los objetivos de esta política. Embajador, ¿cuáles van a ser los resultados de esta política desde el punto de vista ya no económico, sino político? Usted mencionaba lo que está sucediendo en estos momentos en Asia, y yo mencionaba lo que está sucediendo con Canadá y la Unión Europea. ¿Cuál puede ser los resultados ya ni siquiera a corto, ya en estos momentos, en presente, no en futuro? Yo creo que se está consolidando, Roberto, y lo hemos hablado anteriormente en el programa, el retiro del liderazgo de Estados Unidos, que fue tan importante, no solo en mantener la paz, pero en la prosperidad que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el momento donde el mundo tuvo gran niveles de prosperidad fue en los 50, 60, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a las instituciones y las normas y las reglas que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, la administración Trump le ha declarado la guerra a ese orden, a esas instituciones y a nuestro liderazgo, no solo en los temas económicos, sino en los temas diplomáticos y de seguridad. Y lo que estamos viendo en el tema de la tarifa es eso, o sea, Estados Unidos aislándose, retirándose del mundo y socavando esas instituciones y esa estructura del cual nosotros mismos nos beneficiamos.
Embajador, muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un honor que usted compartir el micrófono con usted toda la semana. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Un placer. Gracias. Vamos a Prusia, regresamos.